Y seguimos como representante de la CUT de Santander está Raúl Hernández Fernández, dándonos sus conclusiones del octavo Congreso de la CUT. Vamos ahora con Raúl, quien está también aquí en el Congreso de la CUT. Raúl, ¿en representación de qué sindicato viene? Muchísimas gracias. Raúl Hernández Fernández, secretario general de la Cruz Santander. Pertenezco al sindicato del sector educativo de Santander, CES. Raúl, bueno, hoy termina el Congreso. Hubo buenos debates, grandes debates, que es lo importante en un Congreso de estos para poder trazar las líneas políticas que tienen que ver con los 4 años de lo que va a hacer la CUT frente a la política nacional. ¿Cuáles son sus apreciaciones a este respecto? Primero, que una amplia mayoría está y sigue respaldando como Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, al gobierno progresista de Gustavo Petro y sus reformas sociales que cursan en el Congreso de la República. Segundo, la postura antiimperialista y contra el fascismo en el mundo, especialmente en lo que tiene que ver con la agresión bárbara, bestial del sionismo israelí contra el heroico pueblo de Palestina. Por otra parte, muy importante haber sacado avante una serie de puntos en el pronunciamiento, en la declaración final, que pues aunque teníamos la oposición de unos dos sectores, Notas Obreras y especialmente Dignidad, anteriormente llamado MOIR, que pretendieron desconocer lo que viene haciendo la CUT por el solo hecho de haber apoyado en la campaña a Gustavo Petro y porque seguimos apoyando como CUT mayoritariamente a este gobierno popular y progresista de Gustavo Petro, pues prácticamente no admitieron su derrota democrática. Otra cosa importante en esto es que se nota que a pesar de esas posiciones, la CUT sale fortalecida de este octavo Congreso y esperamos que eso se vea reflejado en las tareas y en el quehacer de su comité ejecutivo y de las subdirectivas a lo largo y ancho del país. Queda algo por hacer muy importante, que es el desarrollo y el funcionamiento de la escuela de formación sindical de la CUT, que yo propuse que se ponga a funcionar, o que si no ha funcionado, pues que se cree, se funde para educar a las nuevas generaciones que pues tienen unas perspectivas un poco diferentes a las que tenemos los veteranos y los de las generaciones intermedias. Y entonces para el relevo generacional en el mundo sindical colombiano necesitamos educar cuanto antes y de la mejor manera a nuestros jóvenes. Esos son los aspectos que me parece a mí relevantes en este octavo Congreso. Bien, muchas gracias. Este es otro aspecto que teníamos por tratar aquí en el Congreso de la CUT. Muchas gracias y estamos con otro reporte ahorita. Muchas gracias. Gracias. Seguimos entonces con nuestras conclusiones del octavo Congreso de la CUT. Recibimos a Edinildo Garceiro Vázquez, representante de la CUT Santander. Buenos días, estamos aquí desde el Congreso de la CUT. Estamos con Edinildo, quien es el representante de Santander al Congreso de la CUT. Edinildo, ¿cuáles serían sus apreciaciones acerca de este Congreso? ¿Cuáles serían sus conclusiones frente a la política nacional? Frente a la política nacional se presentaron varios aspectos que fueron muy relevantes en cuanto a la postura de Petro, en cuanto a las diferentes situaciones que se presentan, ya que se presentaron algunas que en términos general algunos estaban de acuerdo y otros en desacuerdo. Cosa positiva en la política nacional está lo de el apoyo incondicional a la guerra que se presenta entre Ucrania y Rusia, que hay otros
mecanismos por los cuales se pueden obviar con el diálogo. También el rechazo rotundo con el genocidio que se está presentando con el país de Palestina, en la cual también rechaza totalmente esas posiciones. Y algunas críticas que se presentaron porque hay algunas bases acá en Colombia, en Gorgona y por el lado también del Amazonas, pero son aspectos muy insignificantes en el sentido de que él se está mostrando como líder más bien a nivel latino, y después se pueden reajustar las cosas a nivel local acá con Colombia y con las cosas que se están presentando. Pero en términos generales me pareció muy positivo, por lo que la gente se fue contenta y porque las cosas que se tenían proyectadas se aprobaron. Edinildo, ¿nos da su nombre completo, por favor, y en representación de qué sindicato viene? Soy Edinildo Balseiro Vázquez, vengo de representación de el CED de Santander. Bueno, este era Edinildo desde el Congreso de la CUT. Edinildo, pues mucha suerte con estas políticas que se ha trazado el Congreso de la CUT como política de lo que debe ser el movimiento obrero en Colombia y el respaldo a las políticas de las reformas sociales que tienen que ver con el gobierno del cambio, el gobierno de Petro. Bueno, Magisterio, continuamos entonces encuentros con las regiones, conclusiones del 8º Congreso de la CUT. Vamos con nuestros videos. Francisco Sánchez. Francisco, muy buenas tardes, saludarlo acá desde este Congreso de la CUT que termina hoy. Francisco, cuéntenos cuáles son las impresiones suyas acerca de las conclusiones del 8º Congreso de la CUT. ¿Cuáles son las políticas más importantes que se trazó la CUT frente a lo que tiene que ver la clase trabajadora en estos 4 años? Bueno, lo primero que se debe destacar es que salió un congreso que amenazaba ser muy traumático, pero en resumen fue un excelente evento democrático donde primó la razón y salieron excelentes conclusiones, como la de respaldar al gobierno del cambio y a sus reformas, como la de defender las reformas en la calle, con una política de respaldo abierto y público al gobierno de Petro. Un excelente congreso, y salieron aprobadas una serie de actividades como por ejemplo reconstruir y poner en práctica el Departamento de Educación para volverlo una realidad. Se le dio una amplia inclusión a las mujeres y a los jóvenes, y en general es un congreso democrático por excelencia. Francisco, ¿cuál sería el mensaje al pueblo colombiano a partir de este congreso, a todos los trabajadores que pues no están en la CUT o no están sindicalizados? ¿Cuál sería la invitación? La invitación es a no seguirse dejando llevar por los medios, que son contrarios al gobierno del cambio, que no hacen otra cosa que desvirtuar las acciones del gobierno. La idea es que cada vez que se haga convocatoria a salir a las calles, se utilice la fuerza del pueblo para obligar las reformas, para proteger las reformas, para decirle a esa burguesía que se niega a permitir que el pueblo tenga mejores condiciones de vida y de trabajo, decirle que aquí estamos presentes nosotros. Ya comenzaron a aplicar la maquinaria en lo que tiene que ver con la reforma pensional. ¿Cómo la muelen? No la muelen con debates, no la muelen diciendo eso es dañino para la economía nacional o para el futuro del pueblo. No, simplemente se van saliendo de las comisiones y la plenaria se queda sin quórum y no pudo haber sesión y al día siguiente tampoco, y